Muy bien. En este gráfico podemos ver la formación del tapón plaquetario, ¿no? Tenemos una pared vascular que se ha dañado. Una vez que se ha dañado el colágeno, que ustedes lo ven aquí como un pequeño revestimiento blanco interior, ¿no? Queda liberado, las plaquetas se unen acá y se forma un trombo plaquetario, ¿no? Un tapón plaquetario, que no solamente está formado por plaquetas, sino que también al activarse ya la cascada de la coagulación y formarse una fibra aquí de un trombo, los glóbulos rojos que van pasando también van quedando atrapados, ¿no? Y se forma un coágulo. Y esto pues limita la pérdida sanguínea a través de ese daño vascular. La función plaquetaria, ¿de qué depende? ¿De qué depende que esto funcione bien o que funcione mal? Depende, para empezar, del número de plaquetas. Como todos ustedes saben, las personas que tienen muy disminuida la cantidad de plaquetas son incapaces de formar ese tapón plaquetario y tienen sangrados, ¿no? Se caracteriza por tener sangrados de las encías y pequeños sangrados en la piel conocidos como petequias. También depende de la trombopoyetina, que a su vez estimula la formación de interleuquina 6 e interleuquina 11 para la producción de más plaquetas. También la función plaquetaria depende del colágeno subendotelial, o sea, del colágeno que aparece debajo del endotelio, ¿no? Y la unión a este colágeno subendotelial depende de una proteína llamada GP1A2B. Del factor de von Willebrand también depende la función plaquetaria, que se une a esta proteína GP1, a los factores de coagulación 1, 9 y 5, ¿no? El factor de von Willebrand es un factor de la coagulación, como vamos a ver en un rato, que está en el endotelio o debajo del endotelio, ¿no? Al cual se unen las plaquetas también. Y bueno, también depende de la presencia dentro de las plaquetas de adenosín difosfato y serotonina, que son mediadores de la agregación de las plaquetas. De todo eso depende la función plaquetaria. O sea, no solamente depende del número de plaquetas, sino también de la calidad de todas estas proteínas y de estas sustancias que se secretan a partir de la plaqueta, ¿no? Por lo tanto, podemos tener disfunción plaquetaria o por el número o por falta de la función de las plaquetas. Bien, vamos a ver un poco la fisiología de las plaquetas. El origen, ya dijimos que es el megacariocito, o sea, las plaquetas se originan a través de la ruptura de unas células más grandes que se encuentran en la médula ósea. Estas células mucho más grandes se llaman megacariocitos. El recuento de plaquetas en la sangre normalmente va de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? El tamaño es pequeñito, miren, 0,5 a 0,7 micras, o sea, ni siquiera llegan a una micra. La forma es de disco, como ustedes pueden ver acá, en esta microscopía electrónica de barrido. Y la vida promedio de las plaquetas va entre 7 a 10 días, una semana más o menos de vida de las plaquetas. La localización, 2/3 partes de las plaquetas se localizan en la sangre, listas para ejercer su función, y una 1/3 parte de las plaquetas se localiza en el vaso, en el tejido retículo plasmático, ¿no? En el vaso. Muy bien. Miren, aquí tienen un vaso sanguíneo que ha sido dañado, ¿no? En amarillo están las células del endotelio. Aquí hay una disrupción del endotelio, una lesión vascular, y debajo del endotelio está pues el colágeno y otras sustancias subendoteliales, ¿no? Las plaquetas que pasaban por ahí entran en contacto, ¿no? Va a producirse en segundo lugar la adhesión de las plaquetas con el colágeno mediante el factor 8, factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand está aquí en el subendotelio y en el endotelio también. Entonces el factor 8 y este complejo factor 8 y de von Willebrand son importantes para la adhesión de las plaquetas al vaso sanguíneo dañado. Una vez que las plaquetas se han pegado al vaso sanguíneo,
empiezan a liberar sus sustancias, ¿no? Y se hacen más pequeñas las plaquetas, se contraen, liberan sus sustancias. Dentro de las sustancias liberadas están la serotonina y la adenosindisfosfato. Y también liberan calcio, el calcio también es muy importante para la hemostasia. Esta serotonina, esta ADP, este calcio, etcétera, hacen que más plaquetas que pasaban por ahí se agreguen unas con otras. Esto se llama agregación, ¿no? Entonces, como repetimos desde hace rato, adhesión es la función de unión de las plaquetas al vaso sanguíneo y agregación es la unión de plaquetas a más plaquetas, ¿no? Más plaquetas que pasan por ahí se van agregando, ¿no? Aquí siguen agregados y posteriormente se empieza a desencadenar la cascada de la coagulación, que lo vamos a ver en un rato, y esta cascada de coagulación forma esta malla de fibrina por encima de las plaquetas, ¿no? Por encima y entre las plaquetas. Y en esta malla de fibrina ya no solamente quedan atrapadas plaquetas, sino algunos glóbulos rojos, glóbulos blancos que pasaban por ahí, van quedando atrapados y van formando el coágulo, ¿no? Pero este coágulo no se puede quedar por siempre, porque imagínense que esto se dé en un vaso sanguíneo pequeño como en una coronaria, ¿no? Y en una coronaria esto de acá puede ocluir un vaso sanguíneo y causar un infarto o una isquemia. Entonces en algún momento empieza a degradarse este coágulo, ¿no? A medida que se va regenerando el endotelio del vaso sanguíneo dañado, ¿no? Y eso se llama fibrinólisis. Entonces dentro del arsenal de tratamiento para infarto, por ejemplo, tenemos los fibrinolíticos, ¿no? Que promueven la liberación o la degradación del coágulo. Muy bien, entonces todo esto es lo que hemos dicho, pero más detallado. Ocurre una lesión vascular endotelial. En primer lugar aparece una vasoconstricción de ese vaso sanguíneo, se cierra, y también aparece la función hemostásica plaquetaria, ¿no? El colágeno subendotelial que estaba debajo del endotelio promueve la secreción de sustancias para la adhesión plaquetaria. Como dijimos, la adhesión plaquetaria se da con el factor de von Willebrand, ¿no? Las plaquetas segregan otro tipo de sustancias que conllevan a más agregación plaquetaria. Aquí hay dos palabritas, ven aquí reversible y aquí abajo irreversible, ¿no? Esto significa que hasta el momento de adhesión plaquetaria todavía todo es reversible, pero una vez que va apareciendo ya la agregación entre plaquetas con la liberación de sustancias dentro de la plaqueta, ya la situación se hace irreversible, ¿no? Y finalmente se forma el trombo fibrino plaquetario, que por un lado congrega las plaquetas y por otro lado a toda la cascada de la coagulación, que se inicia con la activación de la coagulación vía el factor 7A, 7 activado. Vamos a ver en un rato la cascada. Toda la cascada de la coagulación, tanto la vía extrínseca como la intrínseca, van a confluir en la formación de los complejos 9A y 10 activado, 9 activado y 10 activado, ¿no? Esto va a formar trombina más fibrinógeno, vamos a tener el trombo fibrino plaquetario. Muy bien, aquí tenemos algunos lugares de la plaqueta donde puede actuar algún tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el clopidogrel, que actúa en este receptor plaquetario que ustedes ven en anaranjado, que es la glucoproteína 2B3A, ¿no? Aquí actúa el clopidogrel. Aquí tienen ustedes una molécula de clopidogrel anclado a este receptor y evita que este adenosindisfosfato que ha sido liberado por otras plaquetas active a esta nueva plaqueta. Entonces, las plaquetas que están con el clopidogrel inhiben su activación por sustancias producidas por otras plaquetas y ya no se agregan, ¿no? Ya no se agregan entre ellas. Por otro lado, aquí tenemos en este pequeño gráfico para acordarnos que la aspirina a bajas dosis inhibe a la COX-1, pero también a la COX-2, ¿no? Y estos factores de acá, las fosfolipasas activadas por estímulos físicos, hormonales, inflamatorios, etcétera, que derivan hacia el ácido araquidónico, son también importantes en la agregación plaquetaria, ¿no? Y por este lado se bloquea la agregación plaquetaria con pequeñas dosis de aspirina.
por lo tanto, la agregación plaquetaria puede ser inhibida por la aspirina y otros AINES, ¿no?, que también comparten características con la aspirina, inhibiendo la COX-2 mediante el AMP cíclico y óxido nítrico. Y por otro lado, la agregación plaquetaria también la podemos disminuir con el clopidogrel, ¿no? Cuando una persona infartada usa tanto aspirina como clopidogrel, a eso comúnmente en clínica se le llama doble antiagregación, ¿no? Así van a escuchar ustedes en los hospitales, ¿no? El paciente tal está con doble antiagregación, o sea que estamos usando aspirina y clopidogrel. Muy bien. Mecanismos de agregación y adherencia plaquetaria. Como decíamos, las células endoteliales lesionadas liberan un factor llamado como factor de von Willebrand, ¿no? Liberan también tromboplastina hística y endotelina. Todo esto causa vasoconstricción potente que reduce la pérdida de la sangre. Las plaquetas se adhieren al colágeno que quedó expuesto debajo, aquí la adhesividad plaquetaria, liberan el contenido de sus gránulos y se adhieren unas a otras. Estos factores en conjunto se conocen como la activación de la plaqueta. Muy bien. Entonces, la liberación en especial de adenosin difosfato a partir de las plaquetas y también otras sustancias llamadas trombospondina van a tornar a las plaquetas pegajosas para que se adhieran unas con otras y da lugar a que se adhieran plaquetas circulantes, o sea, plaquetas que pasaban por ahí, se adhieren a las plaquetas que están ya unidas al colágeno. Y estas nuevas plaquetas se desgranulan más todavía, es toda una cascada, ¿no? El ácido araquidónico, por otro lado, es formado por el plasmalema de las plaquetas, o sea, a partir de la membrana plasmática de las plaquetas empieza a formarse el ácido araquidónico de las plaquetas activadas. Esto se convierte en tromboxano A2 y este es un vasoconstrictor y activador de más plaquetas. Aquí es donde actúa la aspirina, ¿no? Evitando la formación de este ácido araquidónico, de ese tromboxano 2, y evita también la activación de más plaquetas, por lo tanto. Y por cierto, la aspirina es un inhibidor de la agregación plaquetaria, pero es un inhibidor irreversible, ¿no? O sea, una vez que la plaqueta tiene la aspirina, irreversiblemente ya esa plaqueta no se puede activar fácilmente. Y por eso es que nosotros cuando tenemos un paciente que toma aspirina y queremos hacerle algún tipo de procedimiento, tenemos que esperar a que se formen nuevas plaquetas para que puedan coagular, pueda ocurrir la coagulación, ¿no? O sea, más o menos te dicen suspéndele la aspirina, espérate pues varios días, 5 o 7 días, hasta que aparezcan nuevas plaquetas. Muy bien, pregunta, ¿la vida media de las plaquetas cuánto es? 7 a 10 días, ¿no? La respuesta C, 7 a 10 días. Muy bien. La adhesión plaquetaria se realiza a través de ¿qué? El factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B, la trombina y la antitrombina 3, plasminógeno y fibrina, factor 8 y factor 5, o la trombospondina y la glicoproteína 2B3A. Adhesión, ¿no? ¿Cuál es? Hemos hablado bastante del factor de von Willebrand, ¿no? Que está en el endotelio y debajo del endotelio de las paredes vasculares. Ahí se adhiere la plaqueta. La agregación es entre plaqueta y plaqueta. La trombospondina y la glicoproteína 2B3A. Sí, pues, pero no se agregan a través de la glicoproteína, porque la glicoproteína 2B3A lo que hace es actúa como receptor, ¿no? para las sustancias de las plaquetas y para que se puedan agregar una con otra. Pero sí, si fuera agregación sería más la E, ¿no? Pero aquí estamos preguntando sobre adhesión, o sea, la plaqueta con el vaso sanguíneo, ¿no? La agregación en cambio es entre plaquetas. 19. Las plaquetas se adhieren a ¿qué? A la membrana de la célula endotelial,
B, el músculo de la pared vascular, C, a la trombomodulina, D, al colágeno subendotelial o E, a los fosfolípidos circulantes. Nuevamente, adhesión, plaqueta, vaso sanguíneo. ¿A qué se adhieren? Al colágeno subendotelial, ¿no? Es lo que hemos dicho hace un rato. Mediante el factor de von Willebrand. Pregunta 20. De los siguientes factores que intervienen en la cascada de la coagulación, ¿cuál de ellos se sintetiza a nivel del endotelio? O sea, ¿cuál de ellos se sintetiza a nivel de la pared del vaso sanguíneo? A, factor 7, B, protrombina, C, antitrombina 3, D, proteína C y S o E, factor de von Willebrand. Von Willebrand, ¿no? Recuerden, ¿ah? El factor de von Willebrand se sintetiza en el endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso hay pacientes que tienen deficiencia del factor de von Willebrand circulante, dice, ¿no? ¿Qué se hace en ellos? Se puede usar desmopresina, que es similar a la hormona antidiurética, que lo que hace es libera este factor de von Willebrand que está en el endotelio y lo libera hacia la sangre, ¿no? Y con eso más o menos reemplazan su deficiencia del factor de von Willebrand. Las proteínas C y S de la alternativa D son proteínas anticoagulantes, no sé, ¿no? Vamos a ver en la cascada de la coagulación posteriormente, son proteínas anticoagulantes, ¿ya? Cuando tú tienes deficiencia de la proteína C y S, haces trombos por todos lados. Muy bien, 21. El mecanismo fisiológico de la hemostasia consta de todas las siguientes fases menos una de ellas. Señálela. A. Vasoconstricción localizada en el área afectada. Sí, ¿no? Eso sí ocurre. B. Formación de un agregado o trombo de plaquetas sobre la superficie vascular lesionada. ¿No ocurre eso? Sí, ¿no? C. Formación de fibrina. Toda la cascada de la coagulación termina en la formación de fibrina. D. Eliminación de los depósitos de fibrina o fibrinólisis. Sí, ¿no? Al final de todo esto tiene que eliminarse la fibrina. E. Vasodilatación compensadora en el área afectada. ¿Hay vasodilatación después de una hemostasia? No, ¿verdad? La respuesta es la E. No tiene por qué haber ni hay vasodilatación compensadora. Si es que existiría esa vasodilatación, pues la gente no se infartaría tanto, ¿no? Porque formaría su trombo y como habría una vasodilatación pasaría la sangre, pero no existe eso. Más bien hay vasoconstricción en ese lugar. Muy bien. Poquito para hablar de la curva de la disociación de la hemoglobina, ¿no? La curva de la disociación es importante porque nos permite saber cómo el oxígeno se une y cómo se libera de la hemoglobina. Muy bien, esta es la curva de la disociación de la hemoglobina, ¿no? Eso lo han visto hasta el cansancio, solamente estamos repasando acá. Y tenemos la curva, vamos a centrarnos primero en la curva de color negro, ¿no? Que tiene una forma de S itálica, ¿no? O sea, al inicio, pues aquí abajo tenemos la presión de oxígeno en la sangre, medida en milímetros de mercurio, y aquí en la vertical tenemos el porcentaje de la saturación de la hemoglobina con oxígeno. O sea, cuánta hemoglobina está saturada con oxígeno. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, si empezamos a subir la PO2, o sea, la concentración de oxígeno en la sangre, la saturación sube levemente al inicio y luego sube bruscamente, ¿no? Esto sube bruscamente. O sea, al inicio pequeñas elevaciones de la presión de oxígeno causan casi igual elevación en la saturación, hasta cierto punto, más o menos aquí en 20. Pequeñas elevaciones o pequeños incrementos de la presión de oxígeno hacen que la saturación suba rápidamente, ¿no? Esto se da más o menos hasta este lugar, en el cual esto se revierte y a partir de acá mayor cantidad de aumento de la presión de oxígeno
ya no causa subidas más altas de la saturación, sino subidas cada vez más pequeñas, ¿no? Más suaves la subida en saturación de oxígeno, saturación de hemoglobina con oxígeno, ¿no? Hasta más o menos un punto en el cual más o menos es 100, por más que tú le des más oxígeno al paciente, ya la saturación ya no va a aumentar, ya, pues no, ya se queda por acá nomás. Esa es la forma de la curva de la disociación de hemoglobina, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos muestras de sangre. La muestra A, que tiene 50 milímetros de mercurio de oxígeno, y que si le medimos la saturación está en 80. Y la muestra B, que tiene el doble, 100, y la saturación debe estar más o menos en 60, 80, entre 90 y 100 más o menos, ¿no? 95 más o menos de saturación de hemoglobina, que es lo normal. Esta curva de disociación se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda para poder entregar más oxígeno o para ser resistente a la entrega del oxígeno a los tejidos. Si se mueve hacia la derecha, esta hemoglobina entrega más fácilmente el oxígeno a los tejidos. Y si se mueve hacia la izquierda, esta hemoglobina se queda con el oxígeno y no lo entrega fácilmente a los tejidos, ¿no? Esa es la diferencia. Hay factores que hacen que esta curva se vaya hacia la derecha. O sea, que sea más fácil que la hemoglobina entregue oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, la presencia de acidosis, ¿no? O sea, aumento de hidrogeniones. Y también disminución del pH, que es lo mismo. Todo esto, acidosis, ¿no? La acidosis sanguínea, por cualquier causa, hace que la hemoglobina entregue más rápido el oxígeno a los tejidos a los tejidos periféricos. El aumento de las cantidades de dióxido de carbono también hace lo mismo. Si ustedes se acuerdan, el aumento del CO2 también causa acidosis, ¿no? Entonces, todo esto de acá lo podemos resumir como la presencia de mayor acidosis o acidemia. La presencia de mayor acidosis en el cuerpo hace que la hemoglobina tire su curva hacia la derecha y entregue más fácilmente el oxígeno a los tejidos, ¿no? ¿Qué más? El aumento de la temperatura, como en el caso de la fiebre también, hace que la hemoglobina entregue más rápido su oxígeno a los tejidos. Y el aumento de esta molécula, difosfoglicerol, ¿no? Va a aumentar también la entrega. Esta molécula, difosfoliglicerato o difosfolicerol, se produce cuando ocurre una glicólisis anaerobia. O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo bastante ejercicio y no hay mucho oxígeno disponible en nuestros músculos, los músculos empiezan a producir este difosfoliglicerato, que es un producto de la degradación de un producto de la glucólisis anaerobia, ¿no? Si ustedes recuerdan, la glucólisis, o sea, el metabolismo de la glucosa puede ocurrir con oxígeno y sin oxígeno. Cuando ocurre con oxígeno termina en la formación de una gran cantidad de adenosín trifosfato, o sea, una gran cantidad de energía, ¿no? Dentro de la mitocondria. Pero si ocurre sin oxígeno, termina en la formación de ácido láctico. Y el difosfoglicerato es uno de los intermedios, ¿no? En la formación de ácido láctico, o sea, en la glucólisis anaerobia. Cuando aumenta este difosfoglicerato, esto de aquí es una señal de que se está produciendo glicólisis anaerobia y la curva de la disociación se va hacia la derecha para que la hemoglobina pueda entregar más fácilmente el oxígeno a los tejidos periféricos. Cuando la curva se va hacia la izquierda, o sea, cuando la hemoglobina se queda más fijada al oxígeno y lo entrega en menor cantidad, cuando ocurre todo lo contrario, ¿no? Cuando disminuye la acidosis y aparece alcalosis, cuando puede haber hipotermia o cuando disminuye el difosfoglicerato. Pregunta 22. Respecto a la curva de disociación de la hemoglobina, ¿cuál de las siguientes es causa del desplazamiento hacia la izquierda? O sea, de menor entrega de oxígeno. A, descenso del pH. No, descenso del pH más bien tira a la derecha la curva, ¿no? B, aumento de la temperatura. Tampoco, ¿no? Esto más bien hacia la derecha. C, hemoglobinas con disminución de la afinidad por el oxígeno.
Sí, ¿no? O sea, la curva tirada hacia la izquierda, o sea, esto significa que la hemoglobina no entrega mucho oxígeno a los tejidos, ¿no? Y si hay hemoglobinas con disminución de la afinidad por el oxígeno, probablemente también, ¿no? Vamos a ver. D, vamos a ver, vamos a quedar en el pendiente. Disminución del 2,3 difosfoglicerato. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, ¿no? Porque aquí es aumento. Ajá, estamos acá con la respuesta. Todas pueden desplazar la curva a la izquierda, dice. ¿Cuál de estos desplaza a la izquierda? La D, ¿no? Disminución del 2,3 difosfoglicerato. La respuesta C la descartamos, ¿por qué? Porque dice hemoglobina con disminución de la afinidad. O sea, si una hemoglobina no se une al oxígeno, menos lo va a entregar, ¿no? Disminución de la afinidad. La respuesta es la de disminución del 2,3 difosfoglicerato. Pregunta 23. Aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Eso qué significa? Que la curva se desplaza hacia la derecha, ¿no? En el caso de ustedes hacia acá, hacia la derecha. Aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿una disminución en qué? O sea, te está diciendo, ¿una disminución en qué cosa de estos desplaza la curva hacia la derecha? Disminución en temperatura, desplaza la curva a la derecha, no, ¿no? Disminución del pH desplaza la curva hacia la derecha, sí, ¿no? Disminución de la presión de CO2 desplaza a la derecha, no, desplaza a la izquierda, así, ¿no? Disminución del 2,3 difosfoglicerato, no, esto desplaza a la izquierda. Y disminución del metabolismo, no, eso no tiene nada que ver, es un distractor. Entonces la respuesta es la B. Disminución del pH o acidosis o acidemia, ¿no? 24. La curva de saturación con oxígeno de la hemoglobina, otra vez estamos en la curva de la disociación, nos piden la respuesta verdadera, ¿no? A. No se afecta por la concentración de CO2. ¿Verdad o falso? Falso, ¿no? Sí se afecta por la concentración del CO2. Se desplaza a la derecha o a la izquierda. B. Refleja un fenómeno de cooperatividad negativa. O sea, cada molécula de O2 se une con mayor dificultad que la anterior. Vamos a ver, la C. Se desplaza hacia la izquierda en presencia del 2,3 difosfoglicerato. A la derecha más bien, ¿no? D. Se desplaza a la derecha conforme aumente el pH. Conforme aumenta el pH, conforme disminuye el pH más bien, ¿no? E. Se desplaza a la derecha conforme disminuye el pH. Sí, no, esta es la respuesta correcta, la E. La B no es cierta porque lo que ocurre en la hemoglobina es que a medida que, por ejemplo, la hemoglobina tiene 4 subunidades, dijimos. Cada subunidad se une a una molécula de oxígeno. Entonces en la hemoglobina normalmente es difícil la unión de la primera molécula. Pero una vez que la primera molécula se une, la segunda se une con más facilidad, y la tercera con mucho más facilidad, y la cuarta con mucho más, ¿no? Pero acá lo que dice la B dice que cada molécula de O2 se une con mayor dificultad que la anterior. Y esto no es cierto, ¿no? Más bien es al revés, con mayor facilidad que la anterior. Entonces la respuesta correcta aquí es la E. Metabolismo debe ser aquí, ¿eh? Metabolismo del hierro. Vamos a ver un poco sobre el metabolismo del hierro. ¿A qué hora es el break? 11:15 todavía, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Cuál es el contenido total de hierro en el organismo? Miren, ¿eh? El varón tiene más hierro que la mujer en el cuerpo, ¿no? Somos Iron Man. Del 50 a 55 miligramos por kilo del peso en el varón, ¿no? O sea, por cada kilo que pesa el varón tiene entre 50 y 55 miligramos de hierro. Y la mujer menos, ¿no? Tiene entre 35 a 40 miligramos por kilogramo. La pérdida diaria, todos los días perdemos hierro. Más o menos es de 1 miligramo la pérdida diaria. ¿Por qué se produce? Por la descamación de la piel
también descamación del epitelio gastrointestinal, del epitelio genitourinario, ¿no? Piel, genitourinario y gastrointestinal. En el caso de las mujeres, en la menstruación y también durante la lactancia, la pérdida de hierro se va a incrementar. En el embarazo se duplica, ¿no?, la disminución de este hierro, porque se transfiere hierro de la madre al hijo. Bueno, la ingesta diaria más o menos de hierro que tiene una persona normal es de 10 a 30 miligramos. ¿Ya? Pero si se desperdicia 1 miligramo diario, o sea, se pierde 1 miligramo diario, pero se ingiere 10 a 30, imaginen que solo ingieren 10 y pierden 1, entonces la absorción normal para mantener el contenido adecuado de hierro debe ser de 1 nada más, igual como se pierde, ¿no? Por lo tanto, nosotros ingerimos 10 miligramos, pero solo absorbemos 1 miligramo, ¿no? O sea, es más o menos la absorción es del 10%. Como dice aquí, se absorbe 1 miligramo en el duodeno, en yeyuno proximal y en yeyuno medio. O sea, en el intestino delgado, toda la parte proximal, ahí es donde se absorbe el hierro. En la parte distal no se absorbe, ¿ya? La absorción del hierro incrementa en forma hémica, ¿no?, por la acción del ácido gástrico. O sea, en forma hémica, el hierro es cuando nosotros consumimos productos animales, por ejemplo, sangre, carnes animales, hígado animal, ¿no? ¿Qué cosa más absorbe el hierro? La presencia de ácido gástrico. Por eso es que cuando uno le recomienda a un paciente que tome hierro, suplementos de hierro, se le dice tómelo con él, no con comida, ¿no?, sino más o menos en el medio de las comidas, 10 de la mañana, 10 y media. El ácido ascórbico también y el citrato. Por eso que algunos van a escuchar que recomiendan tome su hierro con un vaso de limonada, ¿no? ¿Y por qué disminuye la absorción del hierro en el tracto gastrointestinal? Por los fitatos, tanatos, o sea, el té, el café también lo va a disminuirlo, ¿no? Y algunos cereales de la dieta. El maíz, por ejemplo, también puede disminuir la absorción de hierro. Para que comas maíz, pues una vez cada 4 días no hay problema, ¿no? Pero que comas maíz, desayuno, almuerzo y cena toda tu vida, estás más propenso a disminuir tu absorción de hierro, ¿no? Sin embargo, los cereales de la dieta pueden disminuir la absorción de hierro. Hay que tener en cuenta eso.